Mil mensajes. Hoy estamos con el número 216 y siguiendo en avance hasta llegar a los 1000 mensajes, encontramos que este número nos trae un contenido muy importante, un contenido que se parece a algunos de los mensajes que ya hemos hablado, pero aquí la pasión, que es el tema fundamental sobre que hemos hablado en algunos de los mensajes, aquí se plantea cómo ser manejada, cómo podemos nosotros, si podemos hacerlo, los seres humanos para manejar en forma adecuada las pasiones. Y mucha gente se preguntará, ¿para qué manejar una pasión? Y preguntarse si, por ejemplo, no pierde su capacidad de intensidad si aprendemos a manejarla. Y creo que esto es una pregunta interesante, importante, y nosotros pensamos que no, que se pueden inclusive transformar, se pueden llegar a tener una mayor intensidad, porque al saber cómo manejarlas y evitar los riesgos que puede conllevar una pasión, hablo de los riesgos innecesarios, cuando se logra esto probablemente hay una mayor capacidad pasional para uno enfrentarse a esa pasión y decir, así como en los cuadros, sacarle el jugo a una fruta. Y es una imagen bien importante. ¿Cómo entonces nosotros podemos manejar las diferentes pasiones que tenemos? Para ello, tenemos que definir que una pasión es, dentro de nuestra visión actitudinal, de actitud, la pasión viene a representar una parte del amor en la que probablemente lo que protagoniza realmente la situación, la actitud, es la unión de la emoción con la conducta. Es decir, para ponerlo de alguna forma mucho más fácil de entender, del corazón con la acción, con la conducta, con lo que hacemos. Y cuando mezclamos esta emoción con la conducta, encontramos que, al menos en nuestro juicio y en nuestra teoría, eso es una pasión. Para contrarrestar cuando la emoción se llena de sentimientos, de emociones, de razonamientos, entonces nos va a generar los llamados sentimientos. Entonces tenemos que el sentimiento es una realidad en la que la emoción se une con la razón fundamentalmente, y la pasión es una emoción que se une a una conducta, a un modo de hacer, muchas veces olvidando, y aquí está lo peligroso de las pasiones, olvidando la razón, olvidando las razones, olvidando la parte racional, la parte cognoscitiva. Y cuando esto sucede, entonces estamos ante las pasiones que, de acuerdo al tipo, por supuesto, y a toda una serie de características, pueden ser muy arriesgadas o no. Pero por lo general, cuando falta, y esa es la falta de razonamiento con que nosotros categorizamos primero las pasiones y que va a servir inclusive para su adecuado manejo, es entonces la unión de la emoción con la conducta, con el comportamiento. Esto es importante porque el manejo emocional, es decir, el manejo de las pasiones, no se va a dar a través de una aminoración o un detrimento del mundo emocional, ni se va a hacer a través del mundo pasional, sino que a las pasiones, y aquí lo hemos encontrado en nuestra práctica muchísimas veces, cuando las pasiones, que son emoción y comportamiento, se le tiñe de razonamiento, entonces la pasión comienza a poder ser manejada, y que ojalá con esto no comience a disminuir el mundo pasional. ¿Por qué? Porque no necesita, sino es ponerle un poco de razonamiento, un poco de conciencia, un poco de la parte cognoscitiva, e inclusive un poco del mundo de los valores, para que esas pasiones, en lugar de estar menoscabadas, realmente se logren fortalecer a través del conocimiento y a través de los valores, que es el área cognoscitiva, que es el área superior. ¿Qué quiere decir esto? Que para el manejo de las pasiones, entonces nosotros proponemos que las pasiones logren tener una parte racional, y una parte racional
ni siquiera para evitarlas, sino para bien encaminarlas, para disminuir los riesgos que generalmente se tienen, riesgos innecesarios para cumplir una pasión. Es igual que, por ejemplo, es un deporte extremo, puede ser una pasión, pero si este deporte extremo se hace con unas ciertas reglas de tipo racional y sobre todo se hace con algunos valores, como por ejemplo el respeto a la vida, entonces comenzamos a tener que esa pasión, que es un deporte extremo, ya se puede hacer generando probablemente las mismas emociones, las mismas conductas, pero resguardando el riesgo que puede significar una pasión desatada, una pasión sin nada cognoscitivo, sin nada de reflexión y no respetando ningún valor. Ese es el punto en donde hemos encontrado que las grandes pasiones y grandes pasiones que van desde la pasión por una persona, por un amor, hasta pasiones de tipo de colección o cualquier otra actividad que se transforme en una pasión, vista como un placer realmente muy grande, con unas sensaciones, emociones acompañadas de una conducta muy, muy intensas, entonces vamos a encontrar esa mezcla que hemos hablado algunas veces, que es la mezcla de esa intensidad que da las pasiones con esa serenidad que da el mundo de las razones. Y cuando tenemos esto, empezamos a darnos cuenta que esta es una liga realmente que puede ser mucho, pero mucho más apasionante. Y pasa en mucha gente, gente inteligente, que tiene pasiones intensas, pero que si muestra esas pasiones intensas, probablemente además del riesgo, uno sin serenidad, sin tranquilidad, sin esa tranquilidad racional que da el mundo de las razones, probablemente se transforme en un estímulo demasiado intenso para mucha gente. Entonces aquí tenemos intensidad con baja serenidad, que sería el mundo que genera ese mundo de la unión de las emociones con la razón, ese mundo de la serenidad. Entonces una persona con mucha intensidad y baja serenidad probablemente será una persona que contamina muchísimo y que llega a cansar a la gente, además de estar sometidos a unos peligros crecientes en el ejercicio de la función y el ejercicio de la pasión. Por el contrario, una gente que sea intensa, apasionada, pero que tenga ese toque de serenidad, esa intensidad con serenidad, como los elementos de la naturaleza que son tan extraordinarios como por ejemplo una noche en el océano sobre un barco, ver la intensidad de la noche en una noche de luna llena, una noche estrellada, ampliamente estrellada, probablemente nosotros sintamos la intensidad, pero también la serenidad. Y esa mezcla realmente se transforma en un mundo de goces, tanto internos como externos, pero también va a generar una especie de seducción a las otras personas que están al lado por la seguridad que se puede emitir. Entonces, cuando nosotros hablamos del manejo de las pasiones, en resumen hablamos de la necesidad de ponerle un toque de razón. Así como la gente habla de que muchas veces necesitamos un toque de locura para hacer las cosas más intensas o más divertidas, cuando las pasiones, y especialmente las que pueden resguardar y contener muchos peligros reales, potenciales, es un toque de razón. Y al darle un toque de razón, probablemente encontremos que esa pasión, al ser mucho más segura en ejercicio y al guardar su intensidad, sea realmente interesante e importante en todas y cada una de nuestras vidas. Esto es el mundo del mensaje número 216 que nosotros interpretamos como el manejo de las pasiones. ¿Está usted manejando adecuadamente sus pasiones? ¿Las pasiones le están manejando su vida? ¿O por el contrario, usted está manejando sus pasiones y realmente trabajándolas como algo, como un incentivo de vida por la cual vale la pena vivir y seguir viviendo? Yo creo que esta es una pregunta fundamental.
Una pregunta exagerada sería si usted se dedica a las pasiones y se somete a todos los riesgos y peligros para la intensidad de la pasión. Bueno, ahí hay una forma de ver las cosas, pero generalmente las grandes pasiones que perduran en el tiempo surgen precisamente cuando hay la pasión, esa gran emoción, esa estimulada conducta, pero con un toque de razón. Este es el mensaje que nos dice este número, el 216, que compartimos con mucho agrado con todos ustedes y que podemos pensar y reflexionar mucho, porque aquí hay mucho del secreto de la buena vida, de la vida que tiene placeres, de la vida que tiene pasiones. Lo dejamos con este cuadro hermoso, realmente atractivo, ¿sí? Para que usted con Juan Carlos Díaz Méndez, que es el pintor, el autor de esta obra, usted la disfrute y llene los sentidos y sepa cómo ponerle ese toque de razón a ese mundo de pasión. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes. Los dejo con esta hermosa pintura que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte, en la Avenida Los Mangos, en la urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Será hasta el próximo mensaje.